Pues vamos a empezar nuestra segunda mesa y el tema de hoy es qué debería de contener una ley de espacios independientes. Entonces, este documento que me hizo llegar Bruno es la iniciativa que va a estar en la constituyente. Es decir, que en la constituyente estará el principio para que nosotros después podamos meter una iniciativa de ley para espacios independientes. En esta redacción está incluido parte de un documento que escribió Toño y parte de lo del documento del CECI. No lo voy a leer todo porque son varias hojas, son como 11, pero en realidad esto no es una ley, sino esto es el principio que estará en la constituyente para después nosotros poder decir queremos hacer una ley de espacios independientes. Pero les voy a leer rápido nada más. Dice el artículo 13 de la ciudad educadora y del conocimiento, y bueno, viene como dice ahora y cómo se está proponiendo que debe decir. Es bastante breve y lo voy a leer y dice así: es deber de las autoridades de la Ciudad de México promover y fomentar la creación de centros culturales alternativos e independientes para espacios autogestivos, comunitarios y colectivos integrados por profesionales de las artes, jóvenes creadores, promotores culturales, asociaciones civiles dedicadas a la cultura sin fines de lucro y artistas en general. Dichos espacios, por su finalidad, deberán contar con una regulación especial que los reconozca como espacios culturales y no mercantiles a fin de promover la integración de cooperativas o asociaciones civiles con fines culturales, comunitarios y de impacto social. Los creadores del arte y sus espacios culturales tendrán un marco jurídico digno que permita el mecenazgo con créditos y estímulos fiscales. El gobierno de la ciudad debe brindar los instrumentos legales para que los grupos y trabajadores de las artes tengan acceso al uso y adquisición de inmuebles e infraestructura adecuada y digna para realizar sus actividades. Seguramente no quedará exactamente como está aquí, pero si en la Constitución está este marco, pues entonces nosotros podemos después gestionar que se plantee una ley. Ahora, la reunión pasada nos quedamos en que Toño propuso que hiciéramos una AC, una SC, una lo que sea, de espacios independientes, a lo cual yo me sumo, y si quieren podemos también como retomar a partir de ese punto para igual y hasta hoy concretarlo y también hablar de qué puntos podríamos ir consensuando para redactar esta iniciativa de ley de espacios independientes. Y es importante que esté Misael porque Misael es del CECI y ellos efectivamente sí redactaron un documento bastante complejo, bastante completo y preciso, porque además lo hicieron conforme a la ley. Entonces, nada más que nosotros vemos que en ese documento está muy cargado a los espacios que están dirigidos a la música, ¿no? Y entonces era importante que los teatreros pues o intentemos unirnos con ustedes o ustedes con nosotros, o no importa quién esté antes o primero, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la introducción de esta sesión. Gracias y bienvenidos a todos. Buenos días, muchas gracias. Voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy en esta mesa. Antonio Zúñiga, quien ya estuvo con nosotros la semana pasada y por eso no me extenderé ahora en su currículum.
dramaturgo, actor y director, miembro del Sistema Nacional de Creadores, director de Carretera 45 Teatro, autor de más de 40 obras, con más de 15 libros publicados, ganador de los premios Premio Nacional de Dramaturgia de la UNAM, Premio Internacional de Guiones de La Laguna de Tenerife, España, y Premio Chihuahua 2013, entre muchas otras cosas. Y está también con nosotros Samuel Sosa. Gracias, Samuel. Samuel realizó sus estudios profesionales en el Centro de Capacitación Cinematográfica, donde cursó la carrera de realización cinematográfica. Ha sido productor al frente de diversos proyectos, entre los que destacan el largometraje documental Angus Day, Cordero de Dios, dirigido por Alejandra Sánchez, y los largometrajes de ficción Sincronía, dirigido por Iván Morales, y Potosí, dirigida por Alfredo Castruita. En televisión ha desarrollado proyectos para canales como Discovery Channel, TNT, TV Azteca, Canal 22, Omna, entre otros. Es productor de teatro al frente de la compañía productora Petit Comité Teatro, empresa responsable del proyecto teatral Cadáver Estacional y de las 3 puestas en escena que de dicho proyecto derivan. Es socio de diversas empresas culturales, la casa productora Viento del Norte Cine, la productora teatral y espacio escénico alternativo Petit Comité y el Centro Cultural La Casa del Cine.mx, ubicado en el Centro Histórico y dedicado a la promoción cultural, en particular al quehacer cinematográfico. Actualmente está al frente de la administración del Teatro La Capilla. Gracias. También le doy la bienvenida a Luis Arturo García. Es actor, egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en el FES, Acatlán. En teatro ha participado en Del Otro Lado de la Puerta, de Alaciel Molas, Maracanazo, dirigida por Mario Espinosa, Julio César, bajo la dirección de Claudio Ríos, La Inalterable Certeza del Samóvar, dirigida por Jorge Vargas, Esperando a Godot, dirigida por José Caballero, 2:14 p.m. de David Paquet, bajo la dirección de Boris Sherman, Romeo y Julieta, dirigida por José Caballero, y Asalto al Blanco, dirigida por Juan Carlos Vives. Es actor y productor de la compañía El Coro de los Otros, y desde 2013 colabora en la coordinación del Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Desde 2015 coordina el proyecto Memoria de Identidad en colaboración con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, proyecto orientado a generar herramientas de expresión con internos adultos y jóvenes que se encuentran en proceso de reinserción. Bienvenido. Y también le doy la bienvenida a Misael. ¿Por qué tengo Misael Ceci? ¿Cuál es el apellido? Ceci es un colectivo de espacios, no es ni cooperativa ni es cena, simplemente. Pero Misael, el apellido, es que no me lo pusieron y dije, así es, es Misael, sin apellido. Bueno, Ceci, Ceci es la coordinación de espacios culturales independientes. Misael, saxofonista de Panteón Rococó desde hace 21 años, con más de 40 grabaciones de diversos artistas, así como decenas de colaboraciones igualmente. Desde hace 5 años dirige el Valiant Pu, un espacio cultural independiente que, por falta de una legislación en la ciudad en ese tema, se ha desarrollado paralelamente como centro gastronómico, se ha desarrollado paralelamente como centro gastronómico con propuesta, presentándose de manera completamente gratuita todos los conciertos que ahí hay, exposiciones, obras de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto en un ratito más vamos a profundizar en el tema que ya había tocado Itari antes. Y también le doy la bienvenida a Erandi Fajardo, maestro en desarrollo educativo. Maestra. Perdóname. Perdón, es que nunca había oído tu nombre. Perdón, Erandi. Maestra en desarrollo educativo, maestrante en mercadotecnia, licenciada en coreografía, especialista en política y gestión cultural. Durante 12 años ha coordinado y desarrollado procesos formativos y de sensibilización en relación al arte, la cultura, la gestión cultural. A su cargo
se realizaron encuentros y festivales artísticos nacionales e internacionales, concursos estatales y redes de trabajo regional con autoridades, promotores y artistas. Actualmente es directora general de Periplo Gestión Creativa en Arte y Cultura, un equipo interdisciplinario que apoya a grupos artísticos en gestión y brinda asesorías personalizadas para artistas en autopromoción, y desarrollo de trayectorias profesionales. Trabaja con organizaciones culturales en Ciudad de México, Colima, Morelia, Querétaro, Sao Paulo, en Brasil. Actualmente lleva a cabo el primer encuentro independiente de artes escénicas en Querétaro, que será el 17 y 18 de diciembre. Ha tenido cargos públicos como coordinadora de Casa de Cultura y Centros Culturales, coordinación de Educación Artística y Desarrollo Cultural para la Secretaría de Educación, y es consultora especialista en danza en el Ceneval. Y me faltan, ya están todos. Eloy. Gracias, Eloy. Bienvenido. Eloy es productor y gestor cultural, dramaturgo, director de teatro, socio fundador de Cortejo Producciones, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y licenciatura en Gestión Cultural en la Universidad de Guadalajara, Sistema Virtual. Ha realizado diversos diplomados, especializaciones y seminarios tales como gestión teatral, organización y producción ejecutiva de espectáculos escénicos, políticas públicas, teoría y práctica de organizaciones civiles, gestión de espacios escénicos, creatividad, mercado y diversidad cultural, gestión y captación de audiencias, producción escénica y teatral, marketing y difusión cultural, entre muchos otros. Es asesor en producción, difusión, jurídico en diversas producciones, curador en Trolebús Escénico Doble Vida, ha sido jurado en la 7ª muestra de creatividad a través del teatro del IMBA 2000, ganador del primer Rally de las Artes Escénicas del IMBA Conaculta Fonca 2006, titular de Relaciones Públicas y Difusión del Teatro La Capilla entre el 2012 y 2013 y enlace de la Jefatura del Distrito Federal ante el Gobierno de Canadá para la 17ª Conferencia Internacional de VIH-Sida. Imparte el Diplomado de Proyectos y Gestión Cultural por Conaculta y el Instituto Tlaxcalteca de Cultura 2013, talleres de marketing cultural, procuración de fondos, producción de espectáculos escénicos durante el 2012 al 2016 y maestro de producción en el primero y tercer seminario de poéticas jóvenes en el Centro Cultural Enélico y también da talleres en el Drama Lab del Foro Shakespeare. Las puestas en escena en que ha participado han recibido financiamiento y procuración de fondos por la Fundación BBVA Bancomer, Fondeadora, Efiteatro, entre otros, que se han presentado en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, en el Centro Cultural Enélico, en el Teatro La Capilla, en el Foro Shakespeare, en el Foro Lucerna, en el Teatro Sergio Magaña, en el Teatro Benito Juárez, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, en el Estado de México, en jornadas alarconianas en Texcoco, Guerrero, y en el Centro Cultural del Bosque en el IMBA, en el CUT, en la UNAM, entre muchos otros. ¡Órale! ¿Por qué no trabaja con nosotros? Ya están todos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y pues el tema que vamos a abordar hoy, como decía Itari, es pues qué debería de contener una ley para espacios independientes teatrales, que ojalá que esta iniciativa que ahora ya ha tomado en cuenta la constituyente o estará mencionada en la Constitución de la Ciudad de México, nos permita que todo lo que aquí pensemos y digamos pues pueda tener una forma legal, ¿no? Entonces, ¿quién quiere? Señor Antonio, le voy a ceder la palabra. Yo quisiera hacer un poco como de o tratar un poco de ubicarme y a ver si podemos todos arrancar de ahí. Sí, exactamente. O sea, en el contexto de lo que es esta reunión y de dónde viene. O sea, en un principio el Foro Shakespeare convoca a unas mesas de discusión o unas mesas
para exponer, la semana pasada se llevó la primera mesa, de la cual nació pues una como especie de iniciativa previa que a mí me lleva a pensar, desde la semana pasada lo pienso, que las mesas, más que mesas de discusión, tendrían que ser como esta especie de reunión operativa ya de asuntos muy puntuales, de necesidades muy puntuales con la que todos tenemos y que a todos nos interesa colaborar para poder sacar adelante, ahora sí que acciones concretas que puedan traer también resultados concretos acerca de algo que de una u otra manera se ha venido discutiendo en muchas partes y en muchos foros, en muchas asociaciones y en muchos circuitos o marcos con relación a las necesidades de los espacios independientes, su concreción legal y etcétera. Y entonces, la semana pasada, si mal no recuerdo, acordamos que era muy necesario que nos pudiéramos ya asociar para darnos nombre, porque somos, en cierto sentido, unos sin nombre, es decir, no tenemos representatividad jurídica ni como asociaciones ni como grupos independientes, y por un lado necesitábamos buscar la manera de encontrar un ente legal de representación. Por otro lado, nace, estaba en el tema ya, el asunto de la ley de los espacios independientes, y la semana pasada también discutíamos que no hay ley de espacios independientes y que ese es precisamente el primer problema con el que nos enfrentamos los que dirigimos los espacios independientes y los grupos, y que esto estaba pues creando un vacío hacia nosotros y hacia todos. Y entonces a mí me parece que esta mesa tendría que tener carácter más bien ejecutivo, es decir, que los planteamientos que aquí se hagan y los puntos a los que lleguemos puedan de alguna manera incidir en, ya se dijo aquí, en la propuesta la propuesta que ya está, y que yo creo que ahí ya no habrá mucho que incidir, sino en la propuesta consecuente de crear una ley de espacios independientes que tendrá que asumir el Congreso constituido una vez que se apruebe la Constitución del DF. A mí de arranque pienso que está muy bien que esté ya el artículo, porque si está el artículo no le quedará otra al Congreso ya constituido más que hacer una ley. Si está un artículo que diga tienen que darle capacidad jurídica y representacional a los espacios independientes, pues lo que procederá después es que constituyamos o el Congreso constituya una ley, el Congreso local. Entonces, pero esa ley necesita tener ciertos, planteamientos y ciertas características que creo que los indicados para decir cuáles somos nosotros, y por eso es esta reunión, y me parece muy valiosa. Ya nomás, por ejemplo, existe ahora, se dijo, no sé si así sea, que esta es una ley para espacios independientes teatrales. No, yo siento que ahí no es lo primero que debe aclararse. No es una ley para espacios independientes teatrales, sino una ley para espacios independientes que tendrá que especificar claramente el tono, sentido y misión de cada espacio, ya sean teatrales, de danza, de cine, o etcétera. Bueno. Entonces, si nuestra charla de hoy tiene que ver con qué debería de contener esa ley, el abogado... perdón. Misael. Ajá, pero lo que quería nada más poner sobre la mesa es que entiendo que para poder hablar de una ley tendría que haber una definición primero de qué espacios son los que... ¿Qué es un espacio? ¿Qué es un espacio? Exacto. Es que, hay que irnos a eso. El premio no es simplemente que no existe la ley sobre estos espacios, sino que ni siquiera existe el reconocimiento de ellos en las leyes actuales de la ciudad. No existe el centro cultural independiente, existen las casas de cultura solamente, que dependen de las delegaciones o de este tipo de cosas,
pero no existe, tú cuando asistes a cualquier delegación por un permiso, dentro de los espacios mercantiles que hay, los giros mercantiles, no existe nada que te defina como espacio cultural, conciertos, obras de teatro, todo eso. Entonces, venimos desde eso. Primero tiene que venir el reconocimiento de que existen los espacios culturales para que los puedan legislar. No se puede legislar algo que no existe, que no reconoce. Entonces, viene esta definición. Dentro de la CECI llevamos un poco más de 2 años trabajando en esta definición, pero no viene solo de ahí. Antes estuvo otro movimiento que se llamó La Recia y hubo otros. Y, por ejemplo, Pacho Paredes, ex baterista de Maldita Vecindad, ahora es el director del Museo del Chopo y ya está en diversas instancias. Él tiene tesis completas sobre espacios culturales independientes en todo el mundo, y hemos venido apoyándonos de mucha gente que ha trabajado sobre el tema, y tenemos trabajado una definición que igual se puede enriquecer todavía de todos, como decía Itari. Se ha centrado mucho a veces hacia los espacios que presentan música, porque era la gente que teníamos alrededor. Poco a poco nos fuimos acercando con algunos directores y preguntándoles sus necesidades, porque también están los escultores, están la danza, están todas las artes. Nos metemos a un espacio que no puede ser, al hablar de cultura, no puede ser tan objetivo, ¿no? Es más subjetivo, porque de repente entran, hablando de música otra vez, quien habla que el reggaetón o que la música de banda es una escultura, y también pues dependiendo quién lo juzgue. Entonces es muy complejo. Hay algunas definiciones que ya se han trabajado, y ya caemos, cuando vamos a las leyes hay que tener mucho cuidado, porque para definir y para decir todo hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque ya lo sabrán los abogados, precisamente al hablar de leyes, si uno comete ciertos errores al presentar estas iniciativas, puede volver muy limitativa una ley. Ejemplo, no sé, hay cosas como, por ejemplo, que viene aquí en el papel, algo de jóvenes creadores o algo así. Al poner una ley jóvenes creadores, sí estás limitando, o sea, primero tenías que ver qué son los jóvenes. Yo ya no accedo. A ver, ¿qué le pasó sobre la propuesta como para ver que sea apuntalada esta propuesta, ¿no? Porque esa es una propuesta que ya existe, ¿no? Entonces, bueno. A ver, pero esa es una propuesta que existe hacia el Congreso Constituyente, ¿no? Pero no es la propuesta de una ley de espacios es el independientes. artículo para es la propuesta del Es artículo. que la iban a hacer. Sí. Es a lo que voy. Y en ese camino, quien se ha avanzado mucho ha sido la CECI. O sea, los que han trabajado más en apuntalar nuestra propuesta organizadamente, porque muchos de nosotros, cuestiones escénicas, ha sido como que... Bueno, es que ha habido muchísimas iniciativas que no tienen que ver solamente con una, sino con muchas, y que han planteado de una y otra manera muchos foros. O sea, lo cierto es que aquí yo creo que necesitamos irlo viendo con claridad. O sea, aquí hay una propuesta, en principio, que va a ser una propuesta de una fracción de un partido, es decir, no es una propuesta general que necesariamente vayan a tener o a llevar todos los partidos, ¿sí me explico? O sea, esto solamente va a ser por parte de Morena, ¿no? Pero esto se somete a votación. Eso por eso. Pero creo que, o sea, a todos los que estamos participando, creo que nos tiene que quedar claro el procedimiento, porque, Claro. o sea, no es lo mismo que a mí me digan, ven a hacer una propuesta de Morena, ven a hacer una propuesta del PAN, ¿sí me explico? Ahí hay que tener cuidado también en eso, porque en realidad para los partidos no es prioridad la cultura. Ya lo sé. Ni siquiera les pasa. Entonces, que haya algún partido que esté pensando en ello... No, fíjate, yo no lo estoy descalificando, lo único que quiero decir es que me quede claro sí, para poder hablar lo que voy es, después. hay gente, por ejemplo, la propuesta anterior venía del PRI, por ejemplo, había un diputado local del PRI que traía una propuesta muy buena, y precisamente al meterla se topa con los del PAN o los mismos del PRD o quien sea. Entonces, el chiste aquí es dejar de meter, de pensar en los partidos, y al que la meta correctamente apoyar. Y lo bueno es que, como no está entre sus prioridades, no trae cada quien una propuesta que choque con otra. Entonces, esa es una ventaja que llevamos, y creo que es bueno que lo único que sí tenemos que aprender es a meternos en el lenguaje de ellos, y no meter nosotros mismos cosas que nos vayan a meter el pie después. Bueno, pero también lo que hay que ver, yo estoy de acuerdo. Decía Bruno, es que esta ley es casi, digo, no esta ley, perdón, Esta propuesta. este artículo, ¿no? Es un artículo, está prácticamente consensuado con todos los demás partidos. Es decir, sí dice Morena ahí, pero esa propuesta fue puesta sobre la mesa
y la mayor parte de los representantes de otros partidos dijeron sí. Bueno, brevemente, para, como por el punto de definiciones, que es lo que comentábamos ahorita, es decir, que si aquí dicen, fomentar la creación de centros culturales alternativos e independientes para espacios autogestivos, comunitarios, colectivos. Eso sería como, no quedarnos solamente como espacios independientes, ¿no? O sea, faltaría algo más ahí dentro de... Sí, yo creo que sí. A ver. Pero puedes terminar. Creo que habría en este sentido, abrir los contenidos, ¿no? De las diferentes iniciativas. Yo justo he leído una que me parece excelente, la definición de espacios, incluso todas las modificaciones a la ley que podría hacer para reconocer el ingreso económico a espacios independientes y culturales. Entonces hace una definición casi hermosa que yo digo, ojalá todos los espacios culturales incidieran en esta reactivación o regeneración de nuevas gestiones y políticas culturales, no nada más en la administración de un espacio, ¿no? O dar clasecitas, sino en esta activación social. Entonces, me parece que más que decir nosotros tenemos esto, habría que decir nosotros tenemos esto. ¿Cómo hacemos una mesa de debate donde podamos leer diferentes documentos que ya se han hecho y también reconocer políticamente por qué no han pasado, por qué no han trascendido? Yo decía, me gustaría entrevistarme con esta diputada y preguntarle en qué momento se atoró, seguramente, pienso que puede ser por cuestiones de partidos, ¿no? Entonces, una es buscar los candados legales para moverlos y que las iniciativas pasen. Dos, en lugar de decir, esta es la mía, ver un estudio de qué se ha hecho, cómo se ha redactado, en lugar de quebrarnos la cabeza para tratar de redactar cosas nuevas, que me parece que ya hay redacciones excelentes al respecto, y definiciones de centros culturales, casas de cultura, espacios independientes, también ya se ha hecho mucho y muy rico, ¿no? Entonces, creo que la mesa quizás habría que meterse, si nos vamos a leer y a detallar un documento, quizás tendría que tener una dinámica y una lógica distinta para leer documentos, incluso traer ya subrayado redacciones que pudieran nutrir o componer un cuerpo de lo que nos gustaría estuviera ahí. Ahora, entiendo que la mesa o esta reunión es más de contenido, más que de forma de redacción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los contenidos que habría que enunciar? Si ya están ahí, si ya los hemos estudiado, quizás es necesario volverlos a enunciar como contenidos, aunque el segundo paso sea un estudio un poco más metodológico de los textos y de la redacción, ¿no? Yo, bueno, al respecto, en la semana yo me di a la tarea de revisar la Ley de Teatro de Colombia, la Ley de Teatro de Argentina, y encontré que en España la sociedad de directores, ellos plantearon un documento que se llama Bases Generales para una Ley de Teatro, y es un documento increíble por la cercanía y por las similitudes. Yo lo leía y parecía que estaban hablando de México, y es un documento muy completo, muy completo. Incluso me di cuenta de que su sistema operativo y su estructura gubernamental en términos de cultura es muy parecida a la nuestra. Hay todo un apartado dedicado, por ejemplo, a Secretaría de Hacienda y Crédito Público en España, porque tienen los mismos mecanismos de incentivación fiscal que nosotros tenemos. Entonces, o sea, de repente yo me vi muy tentado a hagamos un copy-paste de esto y vámonos, para adelante, pues, ¿no? Que para qué nos estamos quebrando la pinche cabeza si alguien ya se sentó a hacer este trabajo y es bastante cercano a nuestra realidad y nuestra problemática. Obviamente habrá cosas que ajustar, pero me parece que estoy de acuerdo, tomar un modelo ya establecido como punto de partida es sensato, ahorra tiempo, es inteligente y es aprender sobre el trabajo que otros ya han hecho. Y me parece un poco, también lo pongo sobre la mesa, me parece interesante que hablemos de una ley para espacios independientes, y me parece interesante también que esta propuesta esté sucediendo en la constituyente, pero no puedo evitar sentir que es un esfuerzo muy miope y muy corto, ¿sabes? O sea, hablar de modificar una ley para espacios culturales independientes en la Ciudad de México
nos va a requerir una cantidad de trabajo que va a ser no más ni menos que el hacer una ley general de teatros para el país, ¿sabes? Entonces me cuestiono mucho si es bueno arrancar por ahí, por una cosa tan segmentada que si bien es importante y fundamental, y es verdad que estamos desamparados legalmente al respecto, pues solamente va a regir y va a suponer cambios y prioridades para el edificio teatral, y el edificio teatral es solamente una de las ramas de lo que es el teatro en mi país. Entonces yo pondría sobre la mesa regresarnos 2 pasos para atrás y plantear por qué no hablar de una ley de teatros y hablar de una ley nacional. A ver, yo quisiera un poquito hacerle aquí al abogado, aunque el abogado está allá. Lo que quiero decir es lo siguiente: esta es una propuesta que ya se trabajó durante un tiempo considerable, y por supuesto que quienes lo han hecho dirán que han recurrido todo este camino que ahora nosotros estamos proponiendo. Sin embargo, yo lo leí completo, y tengo ciertas cosas que yo pienso que provienen de y lo digo con mucho respeto, provienen de un análisis en cierto sentido superficial de muchas cosas de la realidad de los espacios independientes, y segundo, que es perfectible, y que si es perfectible podemos todos contribuir con nuestras ideas, posturas, apoyos, etcétera, en el sentido de la redacción. Número 2, y por eso me apego a la cuestión de la realidad. Esto, queramos o no, va a pasar, o sea, va a ir a ser propuesta, es decir, ya está en un papel y ya siguió un camino, y este camino es que va a entrar como propuesta de Morena a la constituyente para que lo metan como ley, y que lo urgente ahorita es enriquecerlo, porque ya va a estar, ¿sí me explico? Y esto además tiene tiempos límite, es decir, de aquí a diciembre esto fenece. Si no decimos nada, pues nada se agregará. Si decimos algo para bien, igual se mejora. Lo que es cierto es que va a estar, y yo partía, conociendo el procedimiento que ha sucedido, partía de, bueno, como estamos, está mejor estar sin ley o estar con esa ley. Y desde mi punto de vista, con mucha humildad lo digo, yo digo, es mejor estar con esa ley, aunque yo no le hiciera ningún cambio o nadie le hiciera ningún cambio, porque en principio partirá de que ya tendremos reconocimiento, es decir, estaremos nombrados. Entonces ahora hay que mejorar el nombre, es lo que es, y por eso arrancaba yo diciendo, trabajemos aquí, que sea una mesa de trabajo para apoyar a mejorar ese nombre con nuestras contribuciones, pues, intelectuales, lo que se sepa de ley, etcétera. ¿Sí me explico? Eso es lo que creo. Y entonces, en ese sentido, habría que discutir un poquito conceptos, un poquito experiencias, un poquito lo que le falta, aunque en algunas cosas, por supuestamente, estaremos hablando de manera subjetiva, porque así somos muchas veces los artistas, pero en otras la experiencia sí trae también cierta congruencia a nuestro hablar. Eso es lo que me refiero. Yo por eso orientaba hacia hacer un trabajo operativo en esta mesa, que nos hiciera sacar un documento de aquí que dijera a este documento, ¿les pueden tomar en consideración estos puntos? Eso es lo que creo. Bueno, yo también tuve la oportunidad de revisar la ley de Buenos Aires y lo de Bogotá. Me parece interesante, considero que hay muchas cosas de las que podríamos tomar como experiencia. Por parte de la coordinación de teatros, desde el año pasado comenzamos a trabajar y a tener reuniones con diferentes representantes de espacios para saber o conocer cuáles eran las condiciones de operación en las que estaban trabajando a partir de lo del bicho que pasó el año pasado. Entonces nos sumamos a trabajar con ellos, y lo que hemos trabajado desde entonces fue una propuesta que forma parte, que yo creo que tendría que formar parte de la ley, que es el subsidio del impuesto al espacio público, a los espectáculos públicos, ¿no?
Hemos trabajado durante un año, un poco más de un año, con la gente de la Asamblea Legislativa, en este caso es el grupo parlamentario del PRD, y el punto de acuerdo existe. El punto de acuerdo está sobre la mesa, aquí traigo una copia por si lo quieren leer. Ese punto de acuerdo se ha trabajado a partir de la experiencia de mesas como esta que tuvimos que hacer con diferentes espacios para hacerlo. Entonces, coincido un poco con lo que se dice, que yo no conozco este documento tampoco, pero me parece que podríamos revisarlo para conocer un poco más a detalle qué se está abordando en él, y a partir de ahí entonces coincidir sobre una propuesta de ley, ¿no? Que creo que es muy importante ¿Perdón, el subsidio o la derogación? Pues primero lo manejamos como un subsidio, ¿no? Porque el subsidio en realidad a través de la Secretaría de Cultura ya existe la posibilidad de hacer un subsidio, de hecho lo hacen varios de los espacios, ¿no? La capilla lo tiene. Pero después lo que propusimos o lo que estamos proponiendo en el punto de acuerdo fue que ese subsidio sí existiera para algunos espacios, ¿no? A ver, algunos espacios que eso tuvieran. es como un poco posterior, es que fíjense, yo perdón como la prisa. El asunto es que lo que tú estás diciendo es, o sea, formaría parte de la sí, ley. Porque eso está, pero en la asamblea. Y esto es, o sea, ahora en este momento hay dos congresos en la Ciudad de México. El Congreso, que es el Congreso reconstituido en las elecciones pasadas, donde todos elegimos a los que están ahí trabajando y gastándose el dinero del pueblo. Eso es uno. Y otro, el Congreso Constituyente, que van paralelos, y que es el Congreso que creará una ley marco jurídico del Estado Ciudad de México. Esa ley es la que nos va a regir hasta que nos muramos. Todos, y hasta que se mueran nuestros hijos y nietos, y los nietos de Bambalina. Esa ley es la que nos va a regir, y a esa ley, es por eso que es muy difícil, a esa ley hay que meterle un precepto constitucional único, es decir, como la Constitución de 1917, hay que poner, en la Ciudad de México se debe tener espacios culturales independientes. Y ya después de trabajar todo lo otro. Es lo que yo les comentaba al inicio. Sí. El problema ahorita es que no hay sobre qué trabajar. Al momento que ni te reconocen, ni existen, ni nada, no se puede trabajar sobre nada. Ya esto se podrá venir. Hace rato yo, un poco para contestar lo que mencionabas de por qué se han ido frenando todas estas propuestas y todo. Desde mi punto de vista hay dos puntos donde se frenan todas estas iniciativas. Lo triste es que la primera no es en los partidos. La primera parte donde se van frenando es desde los mismos espacios culturales que hay ahorita, porque cada quien tiene su visión y sus intereses, ¿no? Entonces... Es que el Shakespeare no es independiente. No, fíjate. O sea, hay que empezar a ver cuáles son independientes. Para mí, no pierdes la independencia en el momento que apliques a becas y a todo esto, que tú aplicas por tu trabajo como tal, pero ahí tienes que estar haciendo tú un trabajo constante para aplicar y que ganártelas y lo que sea. El problema es que hay algunos espacios que empiezan, por empezar, son como datos, no pagan renta, nada, y aparte sí reciben un presupuesto anual. Entonces, pues sí, esos no son independientes, por eso pueden tener sus eventos y subsistir sin necesidad de cobrar entrada, ni vender un agua, ni vender nada. O sea, esos no deben de desaparecer. Esos son obligaciones. El gobierno no hay que quitarle sus obligaciones también, ¿no? El gobierno tiene obligación de tenerlos. Ahora, como iniciativa privada, que es donde viene, cuando alguien quiere promover la cultura por el gusto de promoverla o por lo que quieras, ahí es donde vienen estos espacios que generalmente están peleados con nosotros, porque lo que estamos buscando es otra cosa, no estamos pidiéndole dinero al gobierno de entrada, ¿no? Ya si después aplicas a algo, es muy diferente. Entonces, ese es el primer punto donde se atoran todas estas iniciativas, es desde los espacios. Y el segundo, cuando llegamos a la parte legislativa, viene esa pelea. ¿Somos un espacio mercantil o no somos? Sí se mueve la economía desde aquí también. Yo, por ejemplo, a como está la ley el día de hoy en la Ciudad de México, lo que a veces proponíamos es, como saben, existen estas licencias de impacto vecinal e impacto zonal. Sería lo más fácil no huir de toda esta legislación que ya hay, sino más bien agregar, ahora hay una licencia especial de impacto cultural donde te riges con las otras. Si en tu espacio cultural, aparte de lo que es música y todo, vendes comida y vendes todo, porque así sucede en muchos, bueno, pues siguen las normas que siguen todos los restaurantes, normal.
Pero si en tu espacio cultural no la vendes la comida, no tienes nada de eso, porque tienes que hacer las mismas licencias, los mismos permisos y todo, como es en este momento. Entonces sería mucho más fácil que hubiera una, o sea, como dice él, no empezar desde cero, tener un impacto cultural, donde ahí vengan, ya, donde se solicitan todos esos sí, apoyos fiscales y todo, porque la cultura está difícil que subsista, o sea. En el 2010 hizo una iniciativa donde sí. considera todo eso. Pero entonces donde los partidos políticos, la verdad, donde choca mucho, donde se fueron, todos los partidos, ninguno va a decir, no, la cultura no. ¿Dónde empieza a chocar? Cuando empieza a entrar la cuestión económica, la cuestión comercial, porque ya no les parece bien ciertas cosas y les parecen, o sea, por ejemplo, un punto básico, la venta de alcohol en los lugares, ¿no? Y uno de entrada, y así, pues bueno, pues si promueven cultura, ¿por qué van a vender alcohol? Pues ¿por qué? Porque es una práctica, sería una competencia desleal que no les permitías a los pequeños espacios culturales que lo hicieran, cuando en los grandes espacios culturales viven de la venta de alcohol. ¿Por qué? Porque en las entradas, no sé cómo funciona en el teatro, muchas veces le platicaba yo, en la música pagas una entrada, donde pagas, por ejemplo, en el lugar que yo manejo nunca se ha cobrado una entrada, ¿no? Todos han sido eventos gratuitos, pero en los que se cobra, el 70% va para el artista. Es impensable que con el 30% que queda, pagues la renta del lugar, la publicidad, los sueldos, todo esto. Tienes que vender otra cosa, venden las chelas. Entonces, ahí viene la doble moral de los políticos, donde aquí dicen, ¿cómo van a entrar menores y vender alcohol? Y cómo van a entrar, y cuando hablan de que es una ciudad de vanguardia, y al mismo tiempo sí permiten a lugares muy grandes, o sea, yo no hablo de restaurante, hablo de Palacio de los Deportes, Foro Sol, Plaza de Toros, arena de lucha libre, estadios de fútbol, entradas y venta de alimentos, venden cerveza y no piden ni IFE ni nada, venden alcohol a diestra y siniestra, y a los pequeños espacios culturales hay esa prohibición, donde realmente tienen que generar la forma de seguirse manteniendo, y la verdad estamos hablando de espacios que no buscan la máxima ganancia, y hay que diferenciar unos de otros, como en el teatro sería, no sé, me parece, los teatros estos que están aquí en Cuauhtémoc, no, el que está en Cuauhtémoc, los teatros, ahora ¿cómo se llaman? Centro cultural. No sé si esos sean centros culturales, ahí vienen, es donde empiezan los choques y las peleas. Perdón, yo digo que seamos prácticos, o sea, que y por eso empezaba diciendo que esta reunión se convirtiera en una mesa de trabajo más que en una mesa de explicaciones, porque en realidad aquí estamos quienes representamos a espacios independientes que queremos tener opinión sobre la ley que va a estar en la Constitución de la Ciudad de México, y después sobre la ley que estará en la Ley de Espacios Independientes. Por eso, a mí me parece que, va a parecer aburrido para todos, que podemos constituir esta mesa de trabajo en la que leamos este documento de parte por parte, hoja por hoja, luego opinamos sobre la hoja, y que estas opiniones sean recogidas, anotadas aquí y llevadas a quien lo está proponiendo, para que lo consideren como adiciones o como correcciones. Ahora, con el ánimo de mejorar con nuestras opiniones, no con el ánimo de enfrentar a quienes ya han hecho un trabajo con esto y que se les respeta muchísimo, porque pues cómo no respetar que ya tienen 2 años chingándole. ¿Sí me explico? Pero Antonio, sí. de acuerdo con eso, me gustaría proponer algo, a ver si nos ayudan, porque sí, creo que también sería interesante para todos leer todas las leyes que han mencionado todos, que cada quien ha investigado por su lado, y sería extensísimo estarlas leyendo todas. O entonces quizá deberíamos de crear un espacio, un drive, algo en donde cada uno nos ayudara a colocar ahí ese texto que haya investigado, la de España, la de Colombia, la que tengan, para después poderlas los demás estudiar y entender de qué están hablando cuando las mencionan. A la premura, es decir, esto se acaba. Quiero hacer una noción ahí. Quizás la lógica de operación de la mesa. Ok, atendiendo un poco a esta premura y a la necesidad de intervención inmediata sobre un texto, yo diría hacer 2 sesiones. Una es, lo leemos efectivamente, vamos anotando cosas que necesitamos considerar, sí,
en redefinición, incluir algunos conceptos que en una segunda sesión, que por la premura tendría que ser inmediata, entonces ya sí traemos citados de acuerdo a distintas leyes, a distintas fuentes, cómo nutrir ese párrafo. Incluso si vamos leyendo, ¿no? Lo bueno es que si en la próxima reunión hubiera un proyector donde vamos todos leyendo ahí, vamos sumando, incluso poder abrir estos documentos compartidos donde puedes ir nutriendo las redacciones, ¿no? Para que sea operativo. Entonces propondría esas dos cosas. Una, leamos, anotamos los conceptos que había que modificar, que había que nutrir, incluso poner nombres. Erandis dijo que iba a investigar esto y lo iba a traer y lo iba a poner, ¿no? Fijamos fecha para la próxima reunión donde ya traemos el texto que va a nutrir esa parte. Y terminamos con un borrador porque entre todos vamos a ir tratando de afinar esa parte, ¿no? Yo tendría una pregunta antes. ¿Es posible hacer modificaciones ya anexos a esto? Eso era lo que yo iba a decir. Si no, pues ya. Ajá. En todo caso, creo que hay que trabajar en base a ese documento. Es decir, si vamos a hacer una modificación o así, porque una cosa es que esté ahorita en la constituyente para después hacer esta ley. Sí, esto no es una ley. No, esto es un artículo. Es una propuesta de artículo muy general, abierto y generoso. O sea, la verdad es que yo no le encuentro un pedo. Vamos a leerlo y demás, pero... nada más quisiera también un poco también decir que por supuesto hay que irnos adelantando, ¿no? A lo que sigue, que es un poco lo que yo entiendo que se está proponiendo aquí, y me parece que entre otras cosas, claro que se ha detenido, y ahí es donde viene el mérito del CECI, porque finalmente ellos sí tienen un documento como muy claro, ¿no? O sea, sí es una ley, es decir, y sí está hecha a partir de la ley. Me da gusto que haya llegado Carol, ella es la que escribió todo mamotreto de la CECI. Carol, para que la conozcan, cualquier también duda sobre esto, que podemos preguntar ahí antes que esté acá. Ahora, yo creo que el paso, bueno, a mí hay un paso que me interesa mucho, que es sí lograr hacer una figura que pudiera unirlos a ustedes con nosotros, es decir, los teatreros con los músicos, incluso tal vez con los de danza. Con los de danza. Sí, bueno, pero lo que pasa es que aquí nada más hay ahorita no hay danza así, ¿no? Ella. ¿Ah, sí? Yo bailo. Danza, música, pero mi especialidad es danza. Ah, ok. Disculpe usted, licenciada. Bueno, por eso, entonces insisto. Lo primero que yo me quedé en mis notas, y también como un poco sumándome a lo práctico, es que necesitamos una figura que nos incluya a todos, ¿no? Porque el CECI es una coordinadora, digámoslo así, ¿no? Se llama coordinadora de espacios. No, tampoco es coordinadora. O sea, tenemos el problema del nombre, porque era colectivo, coordinadora, lo que sea. La verdad era por cuestiones, lo que les digo, para el lenguaje hacia las leyes, pero si le quieren decir coordinadora, colectivo... Bueno, pero es decir, no tiene una figura... No tiene una figura de la... Eso era lo que buscábamos. Exactamente, con la CECI eso se buscaba, juntarnos los espacios que se pudieran, los que quisieran sumarse, y tener esa representatividad. No se ha hecho nada, como dices, oficialmente de constituirnos como AC, porque no lo conocemos. Es que en primera instancia creo que ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque también vi en la semana que hubo toda una movilización sobre todo de los espacios teatrales, etcétera, ¿no? O bueno, lo que yo vi era teatreros, ¿no? Sí, ya sí fueron. Ajá, pero por ejemplo, digo, no sé cómo se organizó a la hora de pasar con Crestani o lo que sea, pero creo que no tiene que dejar de ser una cosa como de mitoteros, no porque se haya visto así. Nunca fue mitotero. Nunca fue mitotero. No, o sea, lo que quiero decir... Esta vez no fue mitotero. Esta vez no. Ok. Creo que tiene que haber unas imágenes muy claras de las personas que saben de la ley, que tienen los conocimientos para ir y hablar con Crestani, porque una cosa que yo veía era, es que nos dijeron tal y tal y tal. ¿Es cierto? ¿Lo creemos? ¿No lo creemos? ¿Lo aceptamos? ¿No lo aceptamos?
pero es decir, o mi percepción no quiere decir que tenga la razón, es que de alguna manera estamos poco enterados de cómo es el mecanismo real de la ley o cómo se va a mover eso para que tenga una continuidad. Entonces, yo estoy interesada en saber si nos interesa hacer esta representatividad o esta imagen legal, y si sí, cómo sería ese procedimiento para hacerla. Invitamos a muchos, no, nada más 10, tal, y de ahí también hacer un consejo que represente a esa asociación, que siempre esté, pues, ¿no? Que ellos sean los que nos representen a la hora de ir a hablar. Y en tercer término, pues sí, enfocarnos mucho en este documento, que es el que nos va a permitir después hacer el otro, y de manera práctica yo eso es lo que propondría hoy, o esos son mis dudas o mis intereses, y tal vez hablar de esos 3 puntos primero, puesto que hay un contexto histórico que hay que resolver, y entonces cuando esté ese contexto creo que podríamos sentarnos a hacer esto que dice. Como orden del día está muy bien, o sea, son 3 muy largos y muy grandes, ¿eh? Entonces hay que atenernos a eso. El primero es, queremos armar una asociación que nos represente. El segundo es leer esto y opinar. Y el tercero es, a ver qué sigue. Eso es lo que creo que... La pregunta es, ¿por qué queremos formar esto? Si es que tú lo contestas muy claramente. ¿Por qué? Para dar seguimiento a la cuestión de las leyes, sí, ¿no? En el caso, por ejemplo, en el caso de Ceci... Sí, para que no sean hechos así como de, nos enojamos ahorita, que igual en esta ocasión no fue mitotero. Yo sí lo vi así. ¿Por qué? Porque de todas maneras es como un hecho aislado, ¿no? ¿Pero qué buscaban ese día? O sea, es algo... ¿Por qué es lo que buscan? Sí. A ver, pero no vinimos a cuestionar el... No, pero yo estoy hablando de eso, yo estoy hablando de lo que sigue. ¿Por qué nos juntaríamos? ¿Qué es lo que buscamos? Sí, exacto. Les voy a poner el caso de Ceci, que fue lo que nos hizo juntarnos, y por qué buscábamos lo de la ley. Por lo que pasó esta semana en muchos lugares también, por el constante acoso de las autoridades, las clausuras, que muchas veces son inexplicables, por la poca comunicación que hay del gobierno con nosotros, que te cambian una ley de un día para otro. Ese tubo que ahorita es negro tiene que ser morado, y no te enteraste, pero no hay ellos también a quien decírselo. Entonces, yo creo que si se va a juntar cualquier colectivo, asociación civil o como tenga que llamarse, tiene que tener muy claro qué es lo que busca. Nosotros, yo creo que lo que propondría es eso, es tener un interlocutor directo con las autoridades, que tenga representatividad, que está buscando que, no nada más buscar la ley por buscar la ley, es buscar una ley que los proteja, que nos proteja contra clausuras, que es lo que más nos pega, que haya una legislación correcta, claro, pero eso, que también haya quien pueda sumar. Y la verdad es un trabajo bien difícil, o sea, con las llevamos 2 años, descansamos una vez 3-4 meses, y juntarse cada semana y sesionar es bien difícil. Sí. Hay que, si se va a hacer es porque va a haber el compromiso, que generalmente se cae. Otra vez vuelvo, es que partimos de lo que hablamos la semana pasada, y la semana pasada justamente dijimos esto. O sea, también hay otros espacios independientes que han buscado, Itar y yo hemos hablado esto 15 veces a lo largo de 15 años y nunca nos hemos puesto de acuerdo. Y justo la vez pasada ella y yo dijimos, vamos a bajarle de huevos y sí pongámonos de acuerdo para hacer esa asociación. A lo que llegamos fue a la necesidad, ahora sí, ineludible de hacer una asociación, sindicato, no sé cómo se llame. Eso también llevará otra vez un montón de pedos de discusión. Pero lo que acordamos, y por eso se hizo esta segunda mesa, es, bueno, si ya estamos de acuerdo en que sí, ya necesitamos hacer eso, pues juntemos a más gente para ver quién le entra. Es que la verdad, esto que dices, todos lo sentimos, todos peleamos, nos la pasamos luchando por lo que nos cobran, por los permisos, por el papeleo, por la imposibilidad, etc. Todos. Entonces, no solamente es eso, es por pugnar por la estructuración de una asociación que busque mejoras humanas al interior de los espacios independientes y al exterior. Y no solamente fue eso, también eso se habló, pugnar por una asociación que busque y respete y le dé su lugar al espectador, al vecino, que es para los que trabajamos. Entonces,
Es una tarea muy grande, muy necesaria, muy urgente, y la idea era, pongámonos de acuerdo, aceptemos que tenemos diferencias, que algunas a lo mejor son irreconciliables, pero que podemos estar en una asociación donde yo firmé como miembro y donde me voy a reunir para decir, oye, hagamos algo porque va a aparecer una ley, propongamos cosas, discutamos el tema, hagamos foros, etcétera. No para hacer grilla. De ahí viene el asunto de lo que pasó en esta semana, que no fue nomás un acto grilleril. A través de los años, muchos nos hemos dedicado a entrarle a los catorrazos, y bien que mal hemos aprendido cosas. No fue así de nomás agarra tu pancarta y que te acepte Toño Crestani con su copete de Donald Trump. No fue nomás eso. No fue nomás eso. Pues es que la verdad sí está así. Pero no fue nomás eso. O sea, en realidad se fue y se llevaron argumentos incluso legales y se plantearon con mucha objetividad. Su trabajo es batearnos. Y siempre va a ser su trabajo batearnos. Lo hizo bonito. Sí, y lo hace bonito. Pero el día que nos asociemos va a ser más difícil que nos bateen. Es que aquí, ese es el asunto. Aquí la problemática es que es más difícil que nos acepten. No, lo que pasa es como si somos niños sin tener la credencial. Exacto. De director. O sea, si nosotros una personalidad jurídica, ¿quién vino? Unos brilleros, a darles maíz a los puercos, ¿no? Y ya, que dejen de chillar. O sea, literalmente así es. Sí. No, y lo que pasó aquí, pues lo mandaban a Hacienda, sabemos que al final, cuando se de Cultura ya dijo, váyanse con Hacienda. O sea, nos recortan el maíz en sí, ahí les van a recortar el maíz. Esto hay una cosa que es inminente, ¿no? Sí, aquí la cuestión es de que, mira, Entonces, nada más son un comentario. Sí, perdón. Ese es un bebé con labio leporino, pero es importante que nazca. Ya luego lo operamos el labio leporino. O sea, es la realidad. O sea, tampoco vamos a poderlo solucionar. Con perdón de la donación del labio leporino, pero qué bueno que nace así, mejor que nazca así. Lo vamos a querer. Eso es discriminación. Entonces hay que ser objetivos ahorita, realmente es apuntalar si se puede apuntalar, y si no, cuando nazca, decir, falta esto, ¿no? Entonces yo creo que sería eso. Del otro, si hay que hacer, hay que ver. Y hay que sumarse, y con la pena, tampoco, así como llamadas a misa, ¿no? O sea, se les va a invitar a las más asociaciones, a los más grupos independientes. No quieren venir, qué pena, nos arrancamos y vamos. Es que es lo que ella y yo podemos hacerlo, es decir, Foro Shakespeare y Carretera 45 lo pueden hacer. La cosa es que esta reunión o esta invitación era invitación de buena onda, ¿sí me explico? Es decir, ¿saben qué, compas? Pongámonos todos, y los que quieran hay que anotarnos. O sea, no quiere decir que vayamos a renunciar a nuestras posturas, es decir, solamente que unos que trabajamos más o menos por lo mismo nos podamos dar un instrumento que nos represente jurídica, esencial, de nombre ante las instituciones. Eso es. Vamos a avanzar. 2 segundos. Yo lo único que quiero es que entendamos que no hay que mezclar peras con manzanas. Sí. El teatro se compone de una serie de etapas: creación, producción, exhibición, promoción y difusión, vinculación con el público. Digamos, hay muchas ramas en el proceso teatral, y esto que estamos ahorita hablando pertenece al tercer paso, que es la exhibición. Estamos hablando del edificio teatral, estamos hablando que la CECI, que el Foro Shakespeare, en concreto, esto que aquí está escrito y que se presenta a la Constituyente, solo tiene que ver con eso, con exhibición y edificio teatral. Sí. Muy bien. Entonces, yo creo... Pero no solo teatral. No también bueno, cultural. Le llamo edificio teatral. Es que es precisamente lo que hay que discutir. Pero es importante. Esta es una ley de espacios culturales. Exacto. Exacto. No es una ley de cultura. Pero es una ley que atiende a los espacios, que atiende a los terrenos, a los predios y a los edificios. No, perdón, pero es que eso es precisamente de las cosas que hay que puntualizar y enriquecer. Exacto. Porque un espacio, perdónenme, también mi casa es un espacio. Pero mi casa es el lugar donde vivo yo. Pero llegó a Villanova a tu casa. Sí, por eso. Por eso. Y cuando llego a Villanova adquiero una calidad que es que se remite a mi actividad.
y mi actividad tiene que ver con producción, con actuación, con trabajadores ahí, etcétera. Estamos de acuerdo. Lo que Samuel dice es que el problema es que no nada más debería de haber una ley para el espacio, sino una ley para los productores independientes. No. En ese espacio. O sea, déjenme terminar y yo les digo qué quiero decir, más fácil. Yo lo que creo es que está muy bien que desde este punto y desde esta línea de batalla nos constituyamos el aparato y la estructura de cultura del país. Y entonces hablan de etiquetados, hablan de que prevención del delito tiene un presupuesto, hablan... No sabemos, no tenemos idea, no estamos... No, pero tenemos derechos. Pero la labor es de ellos comunicar. Sí, y bueno, y eso fue la exigencia. Habla en ese Tengo una pregunta para ustedes que están muy metidos en el teatro. En esta búsqueda que están, ¿qué es más, o sea, a ustedes qué les conviene? Porque, bueno, ya como decimos, estamos hablando de la cuestión de los espacios, ¿no? De los espacios culturales independientes. El espacio es gestión. Perdón, es que el concepto de espacio es mucho más amplio que el edificio. Claro, yo estoy hablando de espacio. Independiente. Eso es lo que creo que hay. Claro, por eso, pero ustedes... edificios que no hacen gestión. Pero sucede. Pero aparte estamos hablando eso mucho... no les demerita la labor de ser un espacio. No. Pero todo está integrado ahí, tanto el que hace como el que no hace, como espacio independiente cultural. Eso es... Ese es el problema. Es que aquí el espacio cultural independiente... Sí, o sea, el referendo, porque espacio cultural puede ser la calle, puede ser una plaza, puede ser todo, pero hablar de que es un espacio cultural independiente establecido, como aquí se está viendo, sí es un lugar físico. Yo lo que pregunto a la gente que está en teatro es, ¿les conviene más tener estas pláticas con todos los espacios culturales independientes o les conviene mejor ponerse de acuerdo, como decía, a lo mejor con todos los demás teatros, los teatreros, y hacer una ley de teatro? O sea, no tienen que eso resolverlo ustedes, porque aquí... Es que lo que pasa es que ya es... Tiene que ver su conveniencia. Discutido mucho. No, pero como ahorita estamos hablando mucho de lo de teatro, con lo que él mencionaba. Pero por eso estás aquí. A ver, esta es una ley, esta va a ser una ley que nos va a afectar a todos. Y entonces, eso es lo que dice la compañera y también trato de explicar yo. Si esta es una propuesta que nosotros vamos a tener, hay que encontrar el equilibrio exacto en la enunciación del concepto para que cuando se lea entiendan que vamos todos. Yo sé que está cabrón, pero debe haber las palabras y la combinación de estas justa y perfecta para lograr ponerlo en la ley. Y que no se refiera solamente a espacios como edificio. ¿Te da la definición? ¿Sí me explico? Y ahora, y por eso prevalecía que fuéramos leyendo, y seguro aquí, si un solo concepto nos va a tomar una hora, pero que opinemos tampoco está de más, ¿sí me explico? Simplemente para que se nos escuche, se nos atienda y se considere luego. Ese es un punto que va a durar mucho. El otro que decía Itari es aceptamos, quisiéramos convertirnos en una agrupación que tenga su nombre de espacios, personas, gestores, productores que trabajan sobre lo independiente, danza. ¿Sí me explico? Le tenemos miedo a algunas palabras, fíjate. ¿Cómo no se, o sea, ¿es la industria de la cultura? ¿O le quitamos? No, es que no le tengo ningún miedo a ninguna palabra, porque para eso soy dramaturgo. El asunto es que yo no lo puedo definir ahorita. Por eso digo, lo que sí puedo definir es que desde la semana pasada dijimos, vamos a reunirnos para decir si entramos o no. Claro. Sí, y entonces esta era así va a arrancar. Eso sí, siguen, vamos a avanzar, porque si no. ¿Hay alguien que quiera preguntar? No, dale. ¿Sí? Empezamos porque creo que nos vamos a atorar en cada párrafo, entonces esto va a tomar. Ahora, yo nomás quisiera como rápido dimensionar el tiempo, son 1:30. Ajá. Entonces lo único que me gustaría es tal vez hacer una mini orden de trabajo de esta hora que nos falta, porque, o sea, ¿sí? Entonces, darle una temporalidad a eso. Seguro no vamos a terminar, no, pero entonces, pues,
seguimos después, no seguimos después, etcétera. Pero, por ejemplo, si vamos a revisar esto, está increíble, me parecería que hay que darle un tiempo, o sea, ¿no? Porque a mí también me gustaría definir si sí le vamos a entrar a esta cosa de hacer una imagen, digo, una imagen. Agrupación. No, una figura legal. Una figura asociación. legal. Ajá. También me gustaría darle una temporalidad que supongo que tampoco vamos a terminar, y que tal vez el abogado nos diga cuál sería la mejor figura y quiénes estarían integrando esta figura. Es decir, invitamos a todos, abrimos una convocatoria y decimos lléguele, fírmele, no, nada más somos nosotros 5. Yo sí creo que tendría que haber gente de danza, de música, es decir, entre teatreros, no solamente teatreros, porque nos vamos a comer el alma. O sea, lo único que estaba tratando de decir Vitali al respecto es que tenemos que empezar por hacer una red de espacios culturales. Eso excluye a todo lo que no es un espacio cultural. ¿Me explico? No, si definimos espacio también. Bueno, definámoslo. Les puedo leer una definición que tenemos en la CECI. Es que es eso, o sea, el día de hoy veníamos a discutir esta propuesta de artículo para espacios culturales, ¿no? Yo sé que hay mucho más allá de eso, pero pues, dentro de estos años de trabajo les voy a decir la definición a la que llegamos, podrán ya de ahí, como dicen, enriquecer además. Por lo enunciado son 9 puntos, pero muy rápidos. Por lo enunciado hasta el momento en el presente documento, proponemos la siguiente definición de espacio cultural independiente, englobando las distintas características sociales, culturales, artísticas, económicas. Es una parte que hay que tener claro, lo de económicas. El espacio cultural independiente es un espacio artístico cultural alternativo al circuito cultural oficial creado por iniciativa de la sociedad civil, que enriquece el patrimonio cultural tangible e intangible al fortalecer el tejido social, en especial el juvenil, sosteniéndose a través de una economía autogestiva y autosustentable, sin contraposición a las políticas culturales públicas. La definición de espacio, donde empezamos con esto: conjunto de condiciones propicias, fijo o móvil, físico o de facto, que favorecen la realización de eventos culturales. Cultural: conjunto de actitudes, conocimientos, valores, símbolos, significados, formas de comunicación y organización social, bienes materiales e inmateriales que conforman y hacen posible la vida de una sociedad determinada, permitiéndose a esta reproducirse como tal de una generación a otra. Independientes: carácter no dependiente del gobierno o consorcio empresarial. Alternativo: que surgen, se constituyen y desarrollan en base a iniciativas ciudadanas. Autonomía: libre autodeterminación en sus acciones y decisiones operativas y de programación en general. Circuito oficial cultural: la programación cultural habitual en los espacios auspiciados de manera gubernamental. Industria del entretenimiento: producción en serie de bienes y servicios culturales donde se ponen en juego grandes capitales de producción e inversiones publicitarias, teniendo acceso a numerosas inserciones y menciones pagadas en los medios de comunicación masiva, y cuyo fin último suele ser el lucro, manejando sus estándares artísticos. Quedan 2 más. Multidisciplinarios: aquellos espacios que abarcan todas las disciplinas artísticas y culturales dentro de su programación habitual. Y fomento y gestión cultural: cualquier acción y el conjunto de las mismas que tenga por el objetivo el estimular el desarrollo y la creación de las condiciones adecuadas necesarias para el desarrollo sano de la cultura, pudiendo ser una iniciativa ciudadana o una obligación gubernamental e institucional. Esto es parte del trabajo que llevamos durante años hechos por la CECI. Gran parte de este trabajo lo ha hecho Carol, la quiero presentar, está ahí sentada. Ella tiene muy claro todos estos escritos, y de verdad, si gustan leer después completo esto para... A ver, porque yo ya sí lo había leído esto. Les quiero decir, por ejemplo, de esto que acabas de leer, yo tengo algunas, no son objeciones, algunas observaciones que me gustaría que se pudieran tomar en consideración, si sirven, o sea, o si esto va a servir, o si esto va a ayudar a algo. En principio, cuando ustedes en un planteamiento así de definición ponen en especial para un sector juvenil, discriminan a otro sector. Sí, y entonces yo creo que los espacios no deben discriminar a nadie, y entonces al contrario, en lugar de
cerrar el cuerpo del el precepto, hay que abrirlo y tratar de abrirlo en la mayor amplitud posible, es decir, juvenil, de niñez, de grupos vulnerables, de gente de la calle, etcétera. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque pues como cuando tú presentas una obra, bueno, y si tienes un sentido también de tu quehacer, pues está principalmente, está inicialmente enfocado a que lo vea cualquiera. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una. Dos, cuando hablan de espacio, generalmente, yo lo voy a decir como lo aprendí yo para escribir teatro. A mí me dijeron, tú puedes, cuando escribes una obra de teatro, definir el espacio o el lugar. Porque una cosa es el espacio y otra el lugar. Cuando tú dices, entra una luz, cruza un actor sobre el escenario, atraviesa, hay una caja negra, hay una cuarta pared, entonces tú estás definiendo un espacio. Y ese espacio tiene una determinación acotada, concreta. Es decir, el espacio es el foro. Y en ese sentido, solo puede suceder lo elaborado para el foro. ¿Sí me explico? Y en ese sentido, limita. En cambio, si tú le dices al escritor, no escribas cuando metes a una persona ahí como espacio, porque entonces te estás atribuyendo funciones del director, que es el que va a definir el espacio. Mejor habla del lugar, porque cuando hablas del lugar, el lugar puede ser una montaña, puede ser una pradera, puede ser la tundra, puede ser la calle, puede ser el subterráneo, y ahí lo que importa es sencillamente que ese lugar se transforma por la aparición de una persona. Y en ese sentido, cuando hablas de lugar, hablas de persona. En cambio, cuando hablas de espacio, hablas de un profesional. Punto. Y por eso, en ese sentido, la amplitud del concepto se ve reducido si tratas al espacio como espacio y no tratas al espacio como lugar. En ese sentido, los espacios culturales independientes no se dan solamente en los espacios culturales, se dan en las azoteas, se dan en la calle. Esa definición sí considera, me pareció que la definición sí considera esa no con puntualidad. Bueno, oye, a ver, nada más quiero una cosa. Lo que leyó Misael es lo que ellos nosotros consideramos, ¿no? Pero aquí hay un documento. ¿Por qué no nos enfocamos en leer ese documento y lo que hacemos es hacer una propuesta de, no sé cómo si quieren ponerle corrección o lo que ustedes quieran, una contrapropuesta de este documento, lo escribimos y se lo mandamos a Bruno, punto, ¿no? Muy bien, okay. Nada más una moción de orden sería acordar algo que es, estamos de acuerdo en que nos vamos a constituir en algo legalmente, ok, se sienta que sí. Entonces se pasa a hacer la lectura y se establece en la próxima reunión que ya se acordó que se va a hacer una organización y que se cita hoy, día y hora para la siguiente reunión. Nada más para poder avanzar con la estructura. Exacto. Entonces creo que lo que estamos todos de acuerdo en la constitución de una organización, deberemos de ver qué figura legal es la que tendría que tener esa organización. Lo voy a leer todo sin interrupción, debe tomarme unos 5 minutos. ¿O por qué no? De fragmento, porque si no... Porque si nos detenemos... Ella lo leo todo y tomamos notas. Ahorita, pues tomamos notas porque si no, no lo vamos a terminar. Y otra cosa que yo quisiera, como, insisto en el tiempo. Leamos esto, tomamos notas, pero ustedes, es decir, esta sesión, porque no hay más tiempo, lo dejamos hasta ahí, es decir, tomamos notas, lo dejamos hasta ahí y para la próxima sesión trabajamos en esas notas, tratar de concretarlas en un documento. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Y a mí me gustaría también que llegáramos a la figura legal, pero que también sería bueno que, si es de su gusto venir a la próxima, que investigáramos
cuál sería esa mejor figura. Igual y esa respuesta no la tiene ahorita mismo Eloy, o no, o a lo mejor habrá que todo depende de lo que se alcanza y qué es lo que queremos, o sea, porque abrir una asociación civil es lo más sencillo por un notario, y 2.000 pesos. Sí. También la figura realmente de lo que hasta dónde queremos llegar y hasta dónde están responsabilizándose. ¿Para qué va a servir? O sea, ¿para qué va a servir? Y además, ¿cuál social, sería el procedimiento también de integración de esa acta constitutiva, ¿cierto? Porque, por ejemplo, es una duda que... Oiga, micrófono, por favor. Yo vengo, digamos, por parte de la CECI, platicar la experiencia que hemos tenido. Yo le platicaré esto a la demás gente y todo. Porque en cuestión de la CECI, por lo que nos sentimos tan cómodos dentro de la CECI, tal vez al no estar establecidos como tal, es porque nuestra organización es horizontal. Todos opinamos igual, todos valemos lo mismo, no hay un líder, ¿no? Esa parte nos sienta cómodo y nos hace integrarnos. También nos gustaría hacer, cuando decidan como qué es lo que se va a formar, qué propuestas hay y saber cuál sería el formato, también para saber es que, lo que yo entiendo es que no, o sea, ahorita ya se, tú no te lo pones. Ahorita ya aceptamos que queremos hacerlo. O sea, ahora hay que partir. Uno es esto y otro lo de la SACEO, asociación, agrupación. Entonces, en lo de la agrupación, creo que el paso que sigue, ya una vez aceptado, es que nos juntemos los que vamos a... Y ahí no solo le mandemos a la CECI lo que nosotros queremos, sino invitamos, yo invito abiertamente y muy solidariamente a la CECI a que se integre a coordinar con nosotros, a estar de acuerdo qué es la asociación que queremos, incluyendo, y yo estoy ahí totalmente de acuerdo, que sea horizontal, porque además eso es lo que priva democrática y socialmente, ¿sí me explico? Eso es, por supuesto. Yo sé que hay que avanzar, perdón, pero es que yo no estoy seguro, o sea, yo lo pongo sobre la mesa porque creo que nosotros tendríamos que conformar una asociación de espacios culturales independientes de teatro, que va a ser una gran aliada de la CECI, pero que no es la CECI, porque la CECI tiene una naturaleza que un poco está clara y definida. Yo no sé si... Tal vez sus agremiados no vayan a querer, ¿no? Creo que perseguimos ciertos intereses que nos ocupan solo a nosotros y a ellos un poco no, y viceversa. Entonces, a la hora de ir a presentar algo como ante las cámaras de una propuesta de ley y demás, por supuesto que podemos ir juntos, porque tenemos intereses comunes, pero sí tenemos naturalezas distintas. A lo mejor estamos tratando de hacer nuestra CECI de teatro. Bueno, lo que hace rato preguntaba. Lo que yo hace rato preguntaba, que ustedes tenían que platicar ese punto. Pero hasta que avancemos... Nosotros estamos abiertos a todos, en realidad, cuando nace la CECI, nace abierto a todos, para teatro, cine, o sea, todo, cualquier espacio, cine, lo que fuera. Pero como si no todo este tipo de cosas, más bien platiquen ustedes y nosotros... Vengan semanas, vamos al baño. Dentro de una organización podemos tener distintos comités que tienen valor, peso jurídico a la hora de intervenir, es decir, el comité de teatro, el comité de música, el comité de cine, el comité que si hacemos una organización de cine, una organización de teatro, una organización, nos estamos dividiendo otra vez y no vamos a tener presencia para que se nos consulten cosas ante la ley de Secretaría de Cultura que ya está, o sea, que está caminando. Incluso yo les quería mencionar que puede ser incluso que una misma ley considere que un espectáculo va dirigido a diferentes tipos de público y la ley podría ser diferente dependiendo de si el espectáculo es para niños, si el espectáculo es para adultos, si el espectáculo, o sea, la misma ley podría contener diferentes, diferentes estructuras de trabajo. Claro, porque por ejemplo ahorita que mencionabas el tema del alcohol, puede ser que tú tengas claramente un espectáculo que es de niños, ¿no? Que es para público infantil, y entonces ahí podrías reglamentar, No, es que eso no... vas al Teatro Metropolitan y sí funciona, aunque haya eventos de niños, el papá en el lunar chupa. Es que según somos una ciudad progresista y avanzada, y puedes ir en Suiza, en Europa, en cualquier parte, en Estados Unidos, y no hay problema con eso. Solamente hay aquí, en los lugares pequeños, es a los que independientes, que tienen un dueño, que son un colectivo, que se juntan, son a los que nos joden, de verdad, por ahí. Sí, pero digamos que eso podríamos establecerlo ya de manera más concreta en la ley, con diferentes estructuras de trabajo, dependiendo de diferentes formas de organización. Ok,
Bueno, no voy a leer la carátula, es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 5 al apartado C, derechos culturales del artículo 13 del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, propuesto por el jefe de gobierno, bajo el tenor de la siguiente exposición de motivos. Espacios culturales independientes y alternativos para las artes escénicas y artes en general. Se presenta ante esta tribuna la presente iniciativa que tiene como objeto promover y proteger los espacios culturales independientes y alternativos, mismos que son esenciales para la vida cultural y creativa de esta ciudad, considerando lo siguiente. Dice, artículo 13, ciudad educadora y del conocimiento. A, B, derechos culturales. Y es el artículo 5. Es deber de las autoridades de la Ciudad de México promover y fomentar la creación de centros culturales alternativos e independientes para espacios autogestivos, comunitarios y colectivos integrados por profesionales de las artes, jóvenes creadores, promotores culturales, asociaciones civiles dedicadas a la cultura sin fines de lucro y artistas en general. Dichos espacios, por su finalidad, deberán contar con una regulación especial que los reconozca como espacios culturales no mercantiles a fin de promover la integración de cooperativas o asociaciones civiles con fines culturales, comunitarios y de impacto social. Los creadores del arte y sus espacios culturales tendrán un marco jurídico digno que permita el mecenazgo con créditos y estímulos fiscales. El gobierno de la ciudad debe brindar los instrumentos legales para que los grupos de trabajadores de las artes tengan acceso al uso y adquisición de inmuebles e infraestructura adecuada y digna para realizar sus actividades. Eso. Pues ahí hay, lo primero que a mí me salta es el asunto de no mercantiles. Creo que todos, hasta por ejemplo en Carretera 45, que yo voy gritando por todos lados que lo hacemos a favor de la gente, necesitamos vender el boleto y necesitamos pensar en esa ahora sí que forma de vida. Es decir, no nos vemos a nosotros mismos no ganando dinero, no nos vemos a nosotros mismos no teniendo recursos para comprar cosas para hacer. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta más, por ejemplo, para ser un poco efectivo, me gusta más la palabra autónomo, en el sentido de que una entidad autónoma, aparte de que recibe subsidios, también tiene formas de operación mercantil que le permiten comprar y vender para ser autogestivo, autónomo y autogestivo, más que eso de no mercantiles. Porque si en la ley estableces no mercantil, ya después no vas a poder vender ni una Coca-Cola, no vas a poder cobrar. Olvídate comerciales de tema. Sustentable sí, pero no mercantil para nada. Sí. No, sustentable son las empresas verdes ahorita. Sería yo creo que es un asunto de redacción, porque lo que, según yo, como está escrito, no es que no sean espacios mercantiles, sino que no se deben de regir bajo preceptos mercantiles, sino bajo preceptos culturales. Es un asunto de redacción. Que se reconozcan como espacios culturales, no como espacios mercantiles. Exacto, que la forma en la que se legislen sean desde un ámbito y desde una perspectiva cultural, más que una perspectiva mercantil. Estas son las cosas que tienen que revisar los abogados, porque si es un lenguaje que... Pero sí, es muy peligroso que se interprete de otra forma. ¿Por qué no que lo revisen entre Eloy y ellos y nos hagan una propuesta? Y hay otro punto muy importante, que esto nos lo habían platicado en una reunión con el secretario de Cultura de la Ciudad de México. Él quiere meternos a todos eso, que sean cooperativas, y aquí está limitando, está limitando todo a que sean cooperativas y que sean organizaciones civiles. Eso es, ¿qué pasa si uno como una persona independiente quiere ser un promotor cultural? No, una persona física quiere ser promotor cultural, tienes un espacio, lo rentas y lo haces, aquí ya es imposible. Y por ejemplo, bueno, perdón. Si no eres una asociación. Vamos a regresar un poco. Yo de todo lo que leí. O sea, el concepto no mercantil sí sería bueno removerlo de ahí, porque se presta como a muchas interpretaciones. Quitarlo de ahí. Oigan, no estaba hablando del señor. Rapidísimo.
Yo, por como lo escuché, o sea, estaba todo el tiempo pensando en si esto, como está redactado, le da cabida y cobijo a espacios como el Telmex 1 y el Telmex 2, y perfectamente caben ahí, ¿eh? Ese es un asunto. Yo no estoy en contra de que quepa, ojo. Pero, regreso un poco más. Leyendo la ley, la propuesta de ley española, ellos hablan de que el país tiene un patrimonio cultural que se divide en tangible e intangible. Lo tangible son las cosas, los edificios, lo intangible son la dramaturgia nacional, por ejemplo, ¿no? Y a su vez, Voy a pasar mis obras en físico. No, es una idea. Y además divide, digamos, en patrimonio, propiedad del Estado y patrimonio independiente, por así decirlo, o privado. Yo creo que esta ley está muy bien, pero no sé si nos estorbe sumar al patrimonio del Estado. O sea, que voy a que esta ley, a que el Estado no solo tendría que velar porque no desaparezcan las iniciativas de privados y los esfuerzos de ciudadanos de tener espacios culturales, pero además el gobierno tiene la obligación de mantener y de tener en óptimas condiciones los espacios que ya tienen. O sea, esto no protege que mañana me cierren el IMBA, ¿sabes? Esto no protege que mañana me desaparezcan el Centro Cultural Helénico. Y tendríamos que también desde ahí decir, a ver, eso también es patrimonio cultural y el Estado también tiene que velar por esos espacios que ya existen porque son suyos, y al mismo tiempo tiene que permitirnos que surjan nuevos espacios desde la independencia, desde lo privado. Ya. Tiene razón. Bueno, lo primero que va a proteger la ley de cultura es su infraestructura. Entonces, no preocuparnos mucho porque el IMBA desaparezca, o sea, se va a transformar en otra cosa, pero... No, me refiero a que lo primero que protege la institución es a la institución. O sea, por eso estamos caminando hacia una ley de espacios independientes. No, ni una no quita la otra, pues, ¿no? Y si lo sumamos ahí, entonces se van a lavar las manos diciendo ya tenemos un subsidio para teatro. No exactamente, porque lo primero que protege la ley es la institución, no es así. O sea, la misma coordinación de teatros no tiene uso de suelo de los teatros. Y entonces tenemos el mismo problema que todos los espacios independientes. Entonces, ¿qué pasa? Que los primeros que estamos interesados en lo del subsidio somos nosotros. Porque no tenemos esa... O sea, si tú piensas que por ser del gobierno hay una garantía, no existe. Entonces, de hecho, la propuesta que se había, o que tenemos originalmente, no es solo a espacios independientes, es espacios del IMBA, es espacios del Helénico, es el sistema de teatros, porque eso beneficia en realidad a toda la comunidad que se presenta en esos lugares. Como institución, a eso me refiero. O sea, tú estás hablando ahorita como institución. La institución tiene la obligación y tiene toda una infraestructura y una ley que la obligue a ejercer eso que estás diciendo. Pero en la práctica no sucede. Okay, o sea, esos teatros tenían un modelo de subvención y ya ahorita están en un híbrido. Pero lo que nos referimos a lo que va a quedar escrito. O sea, si yo hablo como institución, mi obligación es la protección de mi infraestructura y de los espacios independientes. Ahora, si me cambio a un espacio independiente, tengo que favorecer ese texto y que la institución trabaje, y nosotros desde este modelo independiente de organización independiente obligarlos a que cumpla su función, claro. Y no poner en nuestro documento la labor que ellos tendrían que hacer y que además tienen documentos legales donde los obliga a hacerlo, que sea facto o no, depende de nosotros también, ¿no? A mí me parece que lo que debe contener en el enunciado es la calidad de la diferencia, es decir, que quede especificado ahí que estos espacios son diferentes a los espacios institucionales que ya existen, en el sentido de que ser diferente no lo hacen más ni menos, simplemente es diferente, y que eso
No, o sea, yo entiendo el punto de ella, el que propongas que se tomen en cuenta no quiere decir que propongas que se quiten los otros. Pero ¿Sí? la única diferencia no es el origen del... No, yo creo que hay muchísimas diferencias, muchísimas más, y no solamente son comerciales, aunque de peso lo comercial tiene que... Termino. Desde mi punto de vista tendría que modificarse la primera parte donde habla de jóvenes creadores y ampliarse a productores y a otro tipo, o sea que no, ahí ampliarlo lo más que se pueda porque eso va a definir. Pero hablaba sobre jóvenes creadores. No, era jóvenes, productores, Y lo que mencionaban hace rato sobre lo no mercantil, modificarlo, pero me parece importantísimo que sí quede desde allí que puede tener actividad mercantil, para decir que como esos espacios tienen actividad mercantil, entonces son catalogados como el Auditorio Nacional. Ajá. Entonces, si fuera posible pero sí poner, es y no mercantil, es que le falta una cosa. hay que modificarse. Y si fuera imprescindible también poner esto, que la actividad principal es la cultural, a diferencia del Telmex o del Teatro de Insurgentes, en donde la actividad es distinta. Ahí alto. Cultura en México, la cuenta satelital es ir a la Virgen María, el Virgen Guadalupe el 12 de diciembre, eso es cultura. Sí, pero tienen una actividad distinta y son catalogados de manera diferente por el tipo por el número de butacas que tienen. Viene. O sea, yo creo que puede ser. O sea, que es muy delicado poner el límite en el número de butacas. Es que creo que eso podría ser en las secundarias para definiciones, todo eso. Porque creo que el tamaño sí importa en este aspecto. Mira, viene un problema anterior, porque dice, o sea, para mí es muy importante lo de asociaciones civiles, promotores culturales, asociaciones dedicadas a las culturas sin fines de lucro. Ahí estás evitando que la iniciativa privada promueva la cultura. Sí, a mí también me hace ruido sin fines de lucro. Profesionales de las artes, jóvenes creadores, promotores culturales, asociaciones civiles dedicadas a la cultura sin fines de lucro, ese es el Oxford coma tan famoso, güey, que es un pedo en la vida de la revolución. Porque así como viene, porque como aquí vienes, todos los anteriores tendrían que ser sin fines de lucro. Hay que cuidar nada más esta redacción de lo de sin fines de lucro, la cuestión mercantil y lo de la obligatoriedad de que seamos asociaciones civiles y demás. Pero aún así, es que aquí le echan más tema a los tacos y lo ahogan. Asociación civil sin fines de lucro, o sea, ya es una asociación civil, ya no le pongan eso. Sin fines de lucro es lo que digo. Oigan, sí, no, y aparte, es decir, estamos de acuerdo en que hay que revisar eso. Revisar la redacción. De eso. Estamos de acuerdo que debe ser ahora. Porque no lo hacen dos y luego nos lo leen y ya. O sea, de verdad, porque ahorita todos vamos a estar diciendo una y otra todo lo que nos gusta o no y no nos vamos a... Y lo único que hay que checar también, yo creo, o sea, toda la cuestión mercantil, eso hay que checar cómo queda, porque, como decimos, es necesario que sean autogestivos, autosuficientes. Esa es una parte clave. Pero ahí es... Hay un concepto ¿por qué no? Voy a terminar de leer. Les comento, que ahí estás incluido tú, Sí. Nada más que te quede claro que ahí estás tú. O sea, No, sí, hay que voy mucho tiene que ver, yo creo, hay un concepto que algunas veces manejamos mucho, lo aprendí mucho de la Alicia, sí es muy subjetivo, que habría que aclararlo, somos lugares que no buscamos la máxima ganancia, ¿no? Eso es como también lo que puede diferenciar esto a los otros. ¿Y cómo lo demuestras? Porque hay eventos gratuitos, porque es lo que yo decía desde el otro día, donde por ley, a lo mejor ya en las secundarias, lo dices, un porcentaje mínimo, el 50% tiene que ir para el creador o para el artista, o sea, en todos tus eventos, o sea, estamos hablando de que somos lugares que estamos buscando enriquecernos de aquí, que somos muy diferentes al Centro Cultural Telmex, la sustentabilidad. Entonces, si hay un compromiso de un boleto pagado, esto ya vendría a la secundaria, si un boleto pagado viene, el 50% mínimo tiene que ir para el artista o para la producción, creo que empieza a crecer. Y la creación, no sé si esto tiene que venir desde aquí, la creación de una comisión de espacios culturales. Y ahí, porque ahí es para proteger todo lo que dice más adelante, porque más adelante habla de que los table gas y bla, para que no puedan venir a refugiarse a esta ley todos estos otros antros, o un restaurante como
dime el nombre que quieras, el restaurante Angus, y que ponga a tocar flamenco los viernes y sábados, y digan, somos un centro cultural porque aquí promovemos el flamenco. Entonces, por eso tiene que haber una comisión, que claro, como siempre los meten alguien de la Secretaría de Gobierno del DF, alguien de Seguridad Pública, alguien de Protección Civil, alguien de la sociedad, y ahí es donde entran, y quien también tiene que haber escritores, músicos, poetas, actores, danzantes, cinematógrafos, que armen la comisión. Y esos son los que den la licencia, el permiso, no sé qué. Por eso lo que decía, tiene que existir la licencia de impacto cultural, tan sencillo como eso. Y cada año tienes que meter, este fue mi trabajo, me la vas a renovar, a ver si lo hiciste o no lo hiciste, y ya que avance. Venir la representación de esta asociación civil. Eso ya son particulares y así. No sé si la creación de una comisión tenga que venir desde aquí. Por ejemplo, del párrafo que está, si nada más se quitan cosas, avanza bastante bien. Por ejemplo, promotores culturales, asociaciones civiles, y se borra dedicadas a la cultura, hasta ahí está bien. Sin fines de lucro ya es una asociación civil, no metamos en complejidad. Porque entonces, deja de planarnos, si no es sin fin de lucro, y entonces ya me están metiendo el pie. Y luego el siguiente dice. ¿Y si hay un teatro que sí sea BCB? Por eso no no entras. No, sí, arriba, en profesionales de las artes. Profesionales de las artes es la parte donde podríamos entrar ciertas personas, pero la física con actividad empresarial. Sí, exacto. Es que no tiene por qué ser sin fines de lucro. No, por eso tiene que borrarse eso. Otro punto. Dichos espacios por su finalidad deben contener con regulación especial para que los conozcan como espacios culturales, punto. Quitamos y no mercantiles, porque ahí hay un juego que no se entiende. Si fueron organizaciones de la sociedad civil, para que se englobe no solamente asociación civil, sino IAP, PSC, exacto. Es mejor una ley como la mía, donde se puedan meter. Sí, una ley que quiera especificar y luego excluye. Yo creo que la asociación civil está bastante amplio. Y quitar nada de, y no mercantiles, porque yo entiendo que, y eso yo creo que lo sacaron de una entrevista que te hicieron en la jornada a ti, en la cual hablaban de la mercantilidad, que decías que el problema que lo están tomando como cuestiones mercantiles. Yo creo que ella sí tiene razón. Y ellos no entendieron esa parte. Yo creo que ella sí tiene razón, porque si tú nada más los sesgas a asociación civil, ellos nada más van a considerar a y después a los moviendo la sociedades civiles y no a sociedades civiles. De la sociedad civil, porque aparte hay una ley de eso. Mejor a sociedades civiles. Pero lo que pasa, a ver queridos, lo que pasa es que es una enumeración. Espacios autogestivos comunitarios y colectivos integrados por profesionales de las artes, jóvenes creadores, promotores culturales, asociaciones civiles dedicadas a la cultura. ¿Y artistas en general? Y artistas en general. Está al final, de artistas en general. Pero no estás excluyéndolas porque estás hablando de artistas en general y estás hablando de asociaciones. Es muy específica la ley de organización. O sea, si yo llego como sociedad civil sin fines de lucro y quiero hacer partícipe en beneficio de la ley, legalmente en la redacción me va a decir, eres sociedad civil. No, entonces sustituimos asociaciones civiles por organizaciones de la sociedad civil. Exacto. Y luego tendríamos que conocer la ley de y deberíamos de conocer la ley. Que siga leyendo. Voy a terminar, ya voy a terminar. No, es que realmente lo que importa es ese cuerpo. Mejor que viene luego la chulada de Morena está haciendo. No. A ver, Morena no quiere quitar la plusvalía, los bienes aguas, Bueno, pero ahorita no entremos en eso. No se importa. A ver, sí. Como espacio cultural, bueno, aquí sería, dichos espacios por su finalidad deben contar con una regulación especial que los reconozca como espacios culturales. Está bien porque ya nos da ahí la ley que queremos. Y entonces allá ponemos igual como la Argentina, de tantos a tantos lugares, tienes derecho a esto y un baño, y a partir de tantos lugares necesitas dos baños. Esa ya es otra discusión en pero ya te deja bien. Pero sí tachar y no mercantil. Sí, ahí nos perdemos. Ponle. Sí, aquí está. Pero es solo tachar o más bien acrecentar ese párrafo. O aclarar. No, porque yo pensaría es que si ya nace especial que los conozca como espacios culturales. Ya contaba una regulación especial. Entonces yo ya meto todos mis puntos que quiero en esta regulación especial. Quitarle los nombres.
al final no mercantiles, y entonces ya tendremos que tener una discusión ahora sí sobre qué es una son espacios que se va a agregar a esto, como las profesiones. Artículo 5, tenemos derecho a una profesión, etcétera. El 5 regula de que tienes que estudiar tantos años para tener licenciaturas o diplomados o maestría. Yo pensaría en que una redacción posible sería que lo reconozca como espacios culturales y no como espacios mercantiles, aunque tengan actividad económica. Es demasiado para nosotros. Pero además eso puede entrar en la reglamentación que se va a hacer. Y es que también hay que ser honestos, también, si tienes tu lugar, o sea, también va a tener que entrar en la reglamentación, porque si tienes tu lugar y generas 5 millones de pesos de ganancia al año, y tienes una cuestión mercantil y tendrás que pagar y funcionar otra cosa. Entonces, ya en la secundaria puede pasar, por ejemplo, el caso de productor aguacatero, que es lo que conozco, pues hasta cierto punto de ganancias al año no tienes obligaciones. Ya si rebasas ciertas ganancias, pues tienes pues de hecho todos los mexicanos tenemos un tabulador de impuestos, por ejemplo. Debería de ser así. Sí, o sea, no es lo mismo tener una obra de teatro que ingresa 100,000 pesos a taquilla en toda su temporada que una que lo ingresa en la parte de abajo de las butacas en una noche, ¿no? Compañeros, yo me daría por bien satisfecho de esta reunión si terminamos de leer como nosotros vamos a proponer, se escriba a un lado o en otra hoja y se le entregue a Bruno como lo proponemos nosotros. Ya que los y ya después que les eche toda la poesía que quieren. A fin de promover la integración de cooperativas o asociaciones civiles con fines culturales, comunitarios y de impacto social. Ahí están lo que están pidiendo hace rato, ¿no? O sea, eso de promoverla, sí, está bien que las promuevan, pero que no lo limite a eso. Exacto. Que no sea limitativo a que seas cooperativa o asociación civil. Entonces, y similares. Sí, ponle. Y similares. Exacto, y similares. Aquí dice, a fin de promover la integración de cooperativas o asociaciones civiles con fines culturales, comunitarios y de impacto social, y ahí cierra. Es que está muy limitado. Si llego yo solo a querer promover la cultura, yo solo. A fin de normar. No, ¿por qué no? O sea, decir a fin de promover, ¿por qué no pasa nada? O sea, porque antes te está diciendo que puedes ser profesional. Porque además tú solo no puedes. Necesitas constituirte para constituirte. Tiene que ser no necesariamente. No necesariamente tú puedes montar un previo tú solito y empezar a hacer No mames, no lo hagas. Yo sé que sí puedes. Y luego me dices cómo. Y luego te vas a echar acabé siendo un restaurante, es lo que les decía al inicio. Acabé siendo un restaurante. Es que ese es el punto, por eso no lo hagas solo. Pero entonces aquí sería no limitativo. Mira, aquí la cuestión, los abogados juzgamos con las leyes en las lagunas de los artículos. Y de ahí nacen las jurisprudencias. O sea, esa es la intención. La cuestión es dejarlo abierto. Si lo vamos cerrando tanto, nos ahorcamos. Por eso, en ese sentido es mejor que esté en la lagunita acá, ¿no? Híjole. Entonces así está bien. Qué perversos son. La integración de cooperativas, asociaciones civiles, y aquí le ponemos y le sumamos aquí nuevamente. Exacto, o sea, para sustituir organizaciones civiles por organizaciones de la sociedad civil. Oye, es una cuestión meramente práctica, pero ¿quién va a hacer esa redacción para mandársela a Bruno? Porque si yo la voy a hacer, sí, porque yo tus notas no las voy a entender, entonces No. Sí, en otro que está en Candio. Ahorita lo escribimos con el hoy. ¿Sí te comprometes a si Carol tiene chance? Es nomás pasarlo ahorita. 60 cuartillas. Y la siguiente semana vamos a leer las 60 cuartillas que escribieron. El microteatro. Déjate disfrutar al microteatro. Los creadores del arte y sus espacios culturales tendrán un marco jurídico digno que permita el mecenazgo con créditos y estímulos fiscales. Punto. El gobierno de la ciudad debe brindar los instrumentos legales para que los grupos de trabajadores de las artes tengan acceso al uso y adquisición de inmuebles e infraestructura adecuada y digna para realizar sus actividades en las cantones. La obrera, Abogado, tengo una pregunta. Este texto antes, en las páginas anteriores, menciona
a la seguridad para los trabajadores de los teatros, y la seguridad social no está mencionada en ese artículo. O sea, la seguridad para los trabajadores. La seguridad social. Ajá. Porque esto es una propuesta que tiene que ver con espacios. Con el espacio. O sea, yo creo que sí, queda fuera un mundo, un universo que pertenece. O sea, es que lo menciona acá, pero luego ahí en ese articulillo no está. No hay nada de Alicia a través del espejo. Pero sí podría agregar. Por eso me parece importante. Yo creo que eso no compete a esto, compete a una ley del trabajo que... Sí, esa es la ley del teatro, o sea, la ley del teatro colombiana, sí, en todo eso, pero la ley de espacios. En teoría, está garantizada la seguridad social para todo. Tiene su seguro popular, menos el reporte o sea, que recibimos. no hay que quitar, pues, fue una chambota que hicieron María Rojo, que no hace un par de años, ¿no? Eso sí está garantizada. No, eso por simple por vivir en el DF tienes derecho a la seguridad social, no importa de dónde seas. Pero entonces hay algo de ese documento, de esa parte anterior, que nos interese que se sume a esto o no. No, es que yo lo que creo es que esto que estamos haciendo con esto es más que suficiente. Si esto está claro, si esto está, ya se puede empezar. Y en la justificación hay que poner datos orden y nomás quitarle. Que somos vendibles, o sea, ¿cuánto damos más que los automotrices? El 2.6 está más alto en cultura que en automotriz. Mi pregunta es si habría que incluir ahí lo de un consejo, un consejo que regule. Una comisión, se llama una comisión. Sí, está bien, eso sí. Eso no creo que haría falta incluirlo ahí, para evitar que todas estas otras figuras legales se El gobierno de la ciudad debe crear instrumentos. Ahí ustedes se obligan. Qué miedo. Ay, mira, tú eres el dramaturgo, no te hagas. Sí, pero también pienso que si no meto la cuchara, ellos lo pueden hacer mejor. O sea, existe, por ejemplo, la comisión de box y lucha de la Ciudad de México. Sí, estoy bien claro, se llama así. Está gente de Secretaría de Gobierno del DF, ¿no? Está gente de Protección Civil, de bomberos, de Seguridad Pública, a lo mejor alguien de cuestión de tesorería, y a partir de ahí hay gente de esos ya dentro de la industria. Entonces ahí tendría que decir, tiene que haber estos más 20 representantes de la cuestión cultural y todo eso. Todo esto es gente que no cobra en las comisiones. A lo mejor te tienen que otorgar un inmueble para que los gastos para una oficina, pero es gente que hace este trabajo de manera gratuita, no le genera un gasto al gobierno. O como el comité del anfiteatro, son tres, o sea, uno va a ser obviamente Secretaría de Cultura del DF a través de la... Pero aquí no podemos dejar que sea Secretaría de Cultura, porque aquí tiene que estar muy claro... Tiene que ser uno de ellos, no, uno de ellos, pero tiene que haber unos 5 o 6 escritores. Representante de los afectados por la ley. Si esto se conforma, a lo mejor, si logramos en la sociedad esta sede de representantes de espacios culturales, que hay un representante de tal dentro de la comisión. Sí, ahí se ve la representatividad por sector que estaban hablando hace rato. Pero tiene una comisión de danza. La SOGEM tiene un reconocimiento que solo tiene la SOGEM, por ejemplo. Debería ser algo parecido a eso. La SOGEM, ¿las sociedades? La SOGEM tiene está reconocida únicamente la SOGEM, a diferencia de otras. ¿Dónde únicamente la SOGEM? Sí, es que su acta constitutiva tiene algo, como que el gobierno reconoce a la SOGEM, a pesar de que es una... No, pero conoce a todas las asociaciones civiles la reconoce el gobierno. No, es una sociedad. ¿Les puedo leer? ¿Sería algo parecido a esto? El gobierno de la ciudad debe integrar una comisión interinstitucional con amplia representatividad del gremio artístico para la verificación y supervisión y manejo de todos los respectivos los espacios culturales y tratamientos. ¿Algo así? Faltaría nada más como la de autorizar los permisos y renovarlos. Es que la figura del permiso ni siquiera está incluida en esto. Creo que eso pertenece a los familiares. Sí. Ahorita estamos en general. Sí, la figura del permiso. Ya ponemos el filtro de que tiene que ser moción de tiempo. ¿Podemos decidir qué vamos a hacer en la siguiente reunión? Escucharon lo que nos dije, ¿qué pasó con eso? Sí, miren, me acaba de poner Bruno, escriban todo lo que quieran. Pero lo hicimos. Me dice, pongan todo lo que quieran y vemos. Yo creo que también
terminemos esto, es decir, creo que sí sería muy bueno reescribirlo, o, sí. o ahorita que acabemos la sesión, si quieren lo pasamos en limpio ahorita. Y inmediatamente yo se lo mando a Bruno para que eso se tenga. Ahora, creo que la siguiente sesión entonces habrá que ver qué sucedió primero con esto, ¿no? Sí. Eso es lo primero. Lo segundo es ya sentarnos los que queremos hacer una ¿cómo le hacemos para hacer esta asociación? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí lo hacemos? Yo creo que está nada más pendiente de definir a quiénes integra, a quiénes da cohesión esta sociedad, este marco. Yo insisto en que tendría que ser una cosa de espacios culturales. Nada más. Nada más. O sea, no productores. Ese es otro. Bueno, porque otra una asociación. la otra más. Hacemos otra. Yo propongo que desde aquí. Vas a hacer ley de asociación. Perdón. Yo propongo que desde aquí se saque en esta semana una convocatoria, o en el tiempo que se necesite para la reunión específica, una convocatoria a los que tengan espacio, ¿no? Como se decida, a participar en la integración de este instrumento, y que los que lleguemos pues son los que nos pongamos a discutir de qué se va a tratar, cómo lo vamos a hacer, etcétera, y dar pasos. O sea, lo que yo sé, según mi experiencia, es que no es que necesiten estar de principio 100, ¿sí me explico? O sea, basta con 2 o 3, basta con que no sea uno. Ok, de manera práctica, ¿cómo le hacemos? Pues eso, convocamos. Hacemos una convocatoria. El foro puede hacer la imagen si quieres. Sí. Convocatoria para la creación de la agrupación de espacios independientes o de grupos independientes dedicados a las artes escénicas, con fin de crear una Creo que debería de ser Foro Shakespeare, Carretera 45, los que convocan o invitan a otros a todos a integrarse a la iniciativa de creación de la asociación. Entonces es como nosotros la vamos a crear. Sí. Si ustedes se quieren venir a agregar también, órale. Okay. Entonces, a ver, nada más. Y rapidísimo, o sea, en el ejemplo español a mí me abrió como muchos ojos. Quienes hicieron la propuesta de ley de teatros en España fue la sociedad de directores. Y a partir de ahí ellos hicieron una... Hay que llamar a Tavira. No. O sea, a lo que voy es que no tuvieron que estar en una mesa todos los pinches teatreros para hacer una ley de teatros. Desde un frente dijeron, vamos a dar un pasito para adelante. A ver, es que lo que yo quiero decir, pero es que miren, y ellos que están aquí me pueden decir sí o no, corregir, pero es que nosotros solos podríamos hacer la propuesta. Y luego, incluso esto sigue un proceso. Va a entrar a la notaría, se va a hacer una propuesta por escrito, ahí mismo vamos a meter nosotros nuestra propia reglamentación. O sea, hay ejemplos, hay veces, miren, yo fui la primera vez que hice una asociación civil, o sea, me pusieron ahí el machote y yo dije, no, mire, yo traigo esto, se corrigió, esa es la elaboración administrativa que todavía tenemos que hacer, y eso la podemos hacer tú y yo. Sí, pero espérame, y en ese sentido, o sea, yo lo que quiero decir es que no es que ahorita estemos 200 haciéndola, ¿no? Porque eso va a ser, nunca nos vamos a poner de acuerdo a nada, pero si se tiene antes de firmarse ya con el notario, con todos los que quieran firmar, con todos los que hayamos podido sumar en el proceso, se hace. Tienes razón. ¿Cómo lo hacemos? De manera práctica, ahorita. Bueno, el asunto es no quedarse solos. Sí. O sea, se hace la convocatoria, exacto, asiste quien pueda asistir, exacto, y se trabaja y se lleva a final. Ahora, lo que habría que cuidar es como la logística de esto. Sí. Por ejemplo, exacto, yo, por el trabajo que realizo, levanté una base de datos de espacios culturales y agrupaciones, la actualicé de algunas regiones, ¿no? Entonces, se hace esto, cómo se comparte esa información, aunque no estén presenciales, estar mandando notificaciones, este fue el avance, esto fue, ¿no? Sin que se esté aquí. Exacto.
para después no quedarnos solos con de, sí, muy bien, ustedes 4 la hicieron, pues ustedes 4 la representan, sino más bien mantener un proceso de inclusión constante, aunque no estén en la mesa redactando. Él nos va a decir más o menos. Y que sea el espacio dentro de la Ciudad de México. Claro. Ahorita para empezar, no, porque una propuesta de ley general de teatros tendría no que presentarse a esta... No hablamos de esto. No, esto ya va a pasar por ahí, estamos en espacios independientes y esta es una línea que tiene que ver con la ciudad y la constituyente. Yo creo que la propuesta general de ley de teatros, en caso de que así decidamos que se haga, tendría que presentarse a la Secretaría de Cultura el día que anuncie como un plantillo que está constituido y que sepamos a quién dirigirle algo. Y de los espacios independientes. Pero ahí entonces es lo que quiero entender. Va a ser una de espacios independientes y dentro de esto hacemos, como dicen, el ala que va a manejar los que están encargados de teatro, los que están encargados de cine. Lo que pasa es que o esto ya va a ser de teatro. Espacios independientes tiene que ver con territorialidad y tiene que ver con GDF. Bueno, yo estoy creo. de acuerdo. ¿Por qué no empezamos Creemos con... una asociación de espacios independientes. Invitemos a los que tienen espacio independiente. Lo que es importante es arrancar. Sí, claro. Y yo propongo, si hay un mailing list ahí, por ahí creo que lo tienen. O sea, yo propongo que... O sea, yo les quiero compartir la ley española. Son 60 cuartillas y no tienen desperdicio. Por y eso, es cabrón cómo podemos pestearla totalmente. Para aclararme, se va a hacer entonces una convocatoria. Sí, para aguanta. Sí. ¿Estás hablando de que ese es el punto número 1? Sí, de o eso. sea, Okay. sí, convocar a los espacios independientes que quieran a participar en la organización de la Asociación de Espacios Independientes. Así, punto. Convocan Carretera 45, La Capilla, Foro Shakespeare, Valiant. Sí, y ahora quien quiera más sumarse, si ustedes quieren sumarse, y ponemos la convocatoria con esas firmas de quienes convocan. Y damos fecha, lugar y hora. Y ya, nos reunimos y entonces nos vamos a poner de acuerdo el procedimiento de esa creación ya específicamente en la base representatividad legal. de representatividad social.